En nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. Le damos la más cordial bienvenida a estas Comisiones Unidas de Constitución y de la Mujer y Equidad de Género. Saludamos a la señora ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, a la jefa del Departamento de Reformas Legales, señora Camila de la Maza, a las asesoras, señoras Laura Dragnik y Paloma Galás. Y le damos la más cordial bienvenida. Están por Zoom los representantes del Banco Mundial y también de ABOFEM. Invitamos a los señores senadores a tomar asiento cuando dispongan. Y le damos la bienvenida. Está por la Comisión de Mujer y Equidad de Género el senador Gustavo Sangüesa, el senador Rodrigo Galilea en su doble calidad de miembro de la Comisión de Constitución y en reemplazo de la senadora Paulina Núñez, el senador Alfonso de Urresti en su doble calidad de miembro de la Comisión de Constitución y de reemplazo de la senadora Isabel Allende. Está el senador Pedro Araya en su doble calidad de miembro de la Comisión de Constitución y en reemplazo de la senadora Loreto Carvajal. Está la senadora Luz Ebensperger también en su calidad de miembro de la Comisión de Constitución. Señor secretario. Gracias, señor presidente. Señoras y señores senadores, corresponde, como se había indicado, continuar con el estudio en particular del proyecto de ley en segundo trámite constitucional sobre derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. A esta sesión han sido invitados representantes del Banco Mundial y también de la Asociación de Abogados Feministas de Chile, ABOFEM. El objeto de esta sesión es concluir con las audiencias que ha programado la comisión antes de proceder a la votación de indicaciones. Eso, muy bien, presidente. Muchas gracias, señor secretario. Entonces, le damos la bienvenida a la representante en Chile del Banco Mundial, la señora Virginia Brandón, y el especialista senior en desarrollo social para América Latina y el Caribe en violencia de género, señor Manuel Contreras. En el orden que ustedes dispongan, pueden exponer. Muchísimas gracias y muy buenos días, senadores y ministra. Soy Virginia Brandon, la representante del Banco Mundial aquí en Chile, que nuestra misión es ser un socio para lograr un desarrollo equitativo y sostenible en Chile. Es mi placer poder estar aquí junto con ustedes y mis colegas hoy para compartir lo que hemos estado trabajando en conjunto con el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género y frente a este desafío global, que es una mejor respuesta pública frente a la violencia de género. El Banco Mundial viene apoyando al Estado de Chile en la institucionalidad necesaria para una plataforma integrada para la gestión de casos de violencia de género por más de 2 años, que entendemos que es parte de las propuestas del proyecto de ley que están siendo analizados por los honorables senadores hoy. En nuestra experiencia, el establecimiento de un sistema integrado de información sobre violencia de género representa una herramienta clave para las acciones gubernamentales que buscan erradicar ese tipo de violencia. Y el Banco Mundial permanece disponible para continuar apoyando técnicamente el Estado y pongo a nuestro equipo a su completa disposición. Esperamos que este pequeño aporte sea útil para el Estado en abordar este desafío tan importante. Muchas gracias por la invitación y paso la palabra a mi colega Manuel Contreras. Muchas gracias, señora Virginia Brandon, y le damos la palabra a don Manuel Contreras. Muchas gracias por la invitación, por la oportunidad de que estemos aquí. Mi nombre es Manuel Contreras Urbina. Yo soy especialista en violencia basada en género para el Banco Mundial, América Latina y el Caribe, basado en Washington, originalmente de México, y con pues, toda mi carrera trabajando en estos temas. Me acompañan unos expertos consultores del banco en Chile, mis colegas Alejandra Sáez, Alejandro Barahona y Patricia Reyes, quienes están liderando también este estudio y este
no solamente el estudio, sino todo el proceso para lo que pues, nos comentó Virginia de lograr un sistema integrado para una mejoría de la gestión de casos de violencia de género. Tenemos una rápida presentación para darles un poco de antecedentes de esto. No sé si la puedo compartir. A sí, ver por si supuesto la puede compartir, sin perjuicio que la tenemos acá en el papel, pero la puede compartir para efecto de la transmisión. Perfecto, muchas gracias. No sé si ahí la alcanzan a ver. Sí, perfectamente. Ok. A ver si la paso en el... Ahí mejor. No sé qué pasó. Estaba Manuel y desapareció ahí la presentación. De todas maneras la tenemos en el papel acá. Bueno, entonces sí, sigo así. Como bien señaló Virginia, el banco y el Ministerio de la Mujer llevan ya alrededor de 3 años trabajando en este proceso, en donde la idea finalmente es fortalecer la respuesta a la gestión de los casos de violencia contra las mujeres, principalmente, y diversas violencias de género, pero principalmente contra la violencia de mujeres y niñas por parte del Estado, y también, y para ello, pues dentro de las buenas prácticas internacionales que conocemos, pues es el avance hacia un sistema mejor, digamos, una mejora en la coordinación entre las diversas instituciones que forman parte de la ruta crítica institucional de la violencia contra las mujeres. En ese sentido, nuestra propuesta va alineada a las recomendaciones internacionales de la gestión de casos, que se dirige por un lado, a mejorar la gestión con una coordinación entre las instituciones de la ruta crítica en la parte pues, de gobernanza, por un lado, en la parte también tecnológica, en donde pues, las instituciones que sean parte de la ruta crítica principalmente, pues tengan una misma conexión de alguna manera, y también en la parte legal, en donde todo esto vaya de acuerdo a los marcos legales del Estado y que tome en cuenta todos los asuntos sobre las recomendaciones internacionales de compartir datos sensibles y principalmente compartir datos de violencia de género y todo el tema de la confidencialidad, anonimato, etcétera. Entonces, dentro de este proceso, lo primero que hicimos junto con el Ministerio de la Mujer fue pues hacer un diagnóstico, ¿verdad? Un diagnóstico que tomara en cuenta todas estas áreas y también tomar en cuenta la voz de las mismas sobrevivientes de violencia para ver cuáles eran las barreras para justamente tener una mejor respuesta del Estado hacia esto. Ese diagnóstico nos llevó alrededor de unos 3 años, un año, en donde tuvimos la oportunidad de llevarlo a cabo con especialistas en Chile y de manera participativa en donde participaron todas las instituciones que son parte de la ruta crítica institucional. Ellas nos aportaron, todas las instituciones, sus procesos, sus retos y sus experiencias de tener esta gestión. Y la idea es con el objetivo, de tener unas recomendaciones prácticas para implementar hacia un sistema integrado. Sabemos que esto no es fácil. En América Latina hay pocas experiencias en realidad que lo han logrado. Chile es de los que vamos más avanzados. Hay una en Argentina, España, en Europa, pues los países están, hay más avance en esto, en España, en los países nórdicos principalmente,
y se ha establecido que es una buena práctica llevar a cabo esta coordinación, este sistema integrado entre las instituciones. ¿Y esto qué nos lleva? Esto nos lleva a, por un lado, a que las mujeres sobrevivientes no tengan que estar repitiendo varias veces la misma información, que esto les puede causar una revictimización posible de que estén teniendo que repetir su experiencia, sus casos, de acuerdo a, y en condiciones que tal vez no sean las más óptimas para reportarlo. Entonces, gracias a una integración, pues la mujer o la persona que va a reportar un caso, posiblemente nada más lo tenga que hacer una vez, ¿no? Y ya no tengan que estar más veces yendo a otras instituciones a reportar lo mismo. Eso por un lado. Por otro lado, una plataforma integrada nos puede llevar también a lograr un sistema de alertas tempranas para casos de violencia extrema. Esto es muy importante, esto se ha llevado a cabo en varios países para, de esta manera, reducir las situaciones de femicidio, feminicidio que puedan suceder. Esto lleva todo un proceso, no solamente tiene que ver con un registro administrativo integrado, pero se puede trabajar definitivamente. Este es como el primer paso para lograr este sistema. Y, por otro lado, también se logra una mejor reportería de los casos. Y esto que nos lleva a un mejor monitoreo de la respuesta del Estado a la violencia contra las mujeres y observar mejor los servicios que ofrece el Estado para ello. Entonces, esto es muy importante para una mejor respuesta, como ustedes pueden ver. Y después de este primer diagnóstico, lo que empezó, como pueden imaginar, pues en la administración pasada, dentro de esta administración, logramos tener unos fondos del Banco Mundial. También el diagnóstico fue con fondos del Banco Mundial, pero logramos unos fondos junto con el CERNAMEG para implementar las primeras acciones que nos dirijan hasta esta plataforma integrada. Para ello, lo primero, digamos, es, como sabemos que esto es muy complejo, lo primero en lo que nos enfocamos es trabajar con el CERNAMEG para que sus distintas entradas que tienen para dar servicio a las mujeres y cuando las mujeres reportan casos de violencia, que en estos servicios el CERNAMEG pueda tener un sistema integrado dentro de sus mismas plataformas que tienen. Es decir, el CERNAMEG tiene una plataforma de entrada de WhatsApp, tiene servicios, etcétera. Entonces, que todas estén alineadas hacia lo mismo. Entonces, todo eso es en lo que estamos avanzando ahora. Y también mejorar la reportería de los casos. Estos fondos que tenemos y este proyecto con CERNAMEG termina en el 2024 y también la idea es ligar este sistema con el sistema de gestión social local que lleva el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, que también el Banco Mundial acompañó desde el 2018 en su creación. Entonces, esa es como la primera fase, digamos, o la segunda. El diagnóstico fue lo primero, la segunda, pues justamente es esta parte en donde tener el sistema integrado entre las distintas entradas del CERNAMEG. La tercera fase a la que llevamos es ya integrar esta parte con otras instituciones claves que dan respuesta a la ruta crítica, que son principalmente policía y salud, para después continuar con Ministerio Público y Poder Judicial y para en aproximadamente 5 años tener un funcionamiento completo de la red que tome nuevamente en cuenta la parte de los procesos que cada una institución tiene y poderlas coordinar entre ellas. Segundo, la parte tecnológica, tener básicamente un sistema en donde esté conectado
tecnológicamente, y tercero, que todo esté evidentemente alineado en la parte legal, tomando en cuenta lo que mencioné, todos los, digamos, derechos que tienen las personas sobrevivientes que van y reportan un caso. Eso es más o menos la plataforma que estamos trabajando. Y bueno, estamos abiertas a cualquier pregunta. Gracias. Perfecto. Muchas gracias a don Manuel Contreras, especialista senior en desarrollo social para América Latina y el Caribe y violencia de género del Banco Mundial. Ofrezco la palabra tanto a la ministra como a la senadora, senadores. Le damos la bienvenida, por supuesto, a la presidenta de la Comisión de Mujer y Equidad de Género, la senadora Claudia Pascual. ¿Ofrezco la palabra? ¿O escuchamos a OFEM, les parece? Como quieran. ¿Qué dice el público? Ya, muy bien. Vamos a escuchar a continuación. Sí, por supuesto, senador Pedro Araya. Gracias, presidente. Primero, agradecer la presentación de doña Virginia y de don Manuel. Y me gustaría hacer una pregunta más bien de carácter práctico, porque en Chile se han tratado de implementar este tipo de plataformas. Y no sé, pero puedo estar equivocado, creo que en algún minuto también ustedes asesoraron para la creación del Banco Unificado de Datos del Ministerio Público, que hasta el día de hoy no logra funcionar. Entonces, en eso, desde una perspectiva más bien práctica, porque aquí lo que estamos viendo en la exposición que hizo Manuel es como un tema teórico, el mundo perfecto que funcionaría. Pero me gustaría preguntarle a ustedes, como Banco Mundial, ¿tienen alguna experiencia práctica en otro país de cómo han funcionado estos sistemas? Porque mucho de que el sistema funcione depende de los distintos componentes, la interoperabilidad, que muchas veces no se da al interior de la repartición estatal. O sea, por ejemplo, en una primera etapa se está pensando que sea solo el gobierno, pero los grandes probablemente receptores, por llamarlo así, de personas que reciben a mujeres víctimas de violencia de género son los municipios. Y la disparidad que tienen los municipios hoy día a nivel tecnológico en nuestro país es abismante. Entonces, en esa línea me gustaría preguntarle más bien, más que lo teórico, en experiencia práctica, ¿dónde se ha implementado esto? ¿Cómo ha funcionado? ¿Cuáles son los nudos en la aplicación práctica, no tanto teórica del modelo? Gracias, presidente. Gracias, senador Araya. Le ofrezco la palabra pero le voy a dar a la ministra Antonio Orellana. Muchas gracias, presidente. Buenos días, Manuel, Virginia. Muchas gracias por venir a explicar nuestro proyecto. Sí, yo solo respecto al punto específico de los municipios, quería detallar que a propósito del funcionamiento interestatal, este sistema que se está planteando es coincidente, es interoperable con el sistema de gestión social local, que es el proyecto que desde hace unos 3 años se está implementando en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Social y los municipios, precisamente, que ha tenido una implementación escalada y que tiene un objetivo de cubrir todos los municipios en un plazo mediano, por supuesto, y por lo tanto, por eso también nuestro interés de que funcione en conjunto con ellos. Manuel o Virginia, no Gracias, sé si ministra. Le damos la palabra al representante del Banco Mundial. Sí, muchas gracias. No, y me parece un punto muy importante que hemos estado también conversando en Chile con todas las diversas instituciones, pero también con la sociedad civil, con exministras, etcétera, en donde, pues, para entender cuáles han sido los retos para esta implementación, porque efectivamente ya se había intentado anteriormente. Yo creo que hay varias partes que nos benefician ahora. Por un lado, creo que en Chile hay una voluntad política para esa integración, hay una mayor conexión entre las instituciones, hay un mayor avance, hay potencialmente mayores recursos para esto. Eso por un lado, y también hay unas leyes que nos permiten también tener una coordinación mejor entre en el intercambio de información, y ahí le voy a pasar la palabra a mis colegas de Chile que tienen pues mayor detalle en esto. En términos de la experiencia internacional, también hay un momentum importante. No es lo mismo que hace algunos años en donde pues esto estaba como todavía un poco
en los inicios, de que no se sabía bien cómo. Ya hay experiencias, el banco está apoyando varias, está apoyando en América Latina una en Argentina específicamente, estamos comenzando otra en Brasil y en República Dominicana, pero esto más, y hay otras en otras regiones, de también países de mediano y bajo ingreso. De países de alto ingreso, pues hay más, ¿no? La experiencia de España y de los países nórdicos, ahí está, con sus sistemas de alerta integrados en estas plataformas. Sabemos que no es fácil, por eso tenemos que ir poco a poco, primero haciendo la conexión con Cernamec, después otro pasito con la siguiente institución, y así, por eso estamos pensando que esto nos pueda llevar 5 años fácilmente, pero de que es factible con estas, tomando en cuenta pues mucha la parte de la voluntad política de cada institución, la parte de la gobernanza, la parte tecnológica, etcétera. Pero, y la otra cosa es que el sistema de Naciones Unidas ya tiene unos protocolos de cómo hacer esto. De hecho, sobre todo ONU Mujeres y el Fondo de Población junto con CEPAL tienen ya protocolos de guías de cómo lograr esto. Entonces, hay mucho avance, es un momento importante, yo creo, para este tema. No sé, Alejandra, si tú quieres agregar algo más. Por favor, Alejandra. Sí, buenos días a todas y a todos. Efectivamente, el banco tiene experiencia acá en Chile a través del sistema de gestión social local, que vincula a las municipalidades con el Ministerio de Desarrollo Social y le permite gestionar su oferta de programas sociales. Nosotros tenemos programado en esta primera etapa hasta 2023 conectar con justamente el sistema de gestión local, pero además en el caso de Cernamec y de la unidad de violencia en particular, los municipios funcionan también como entes ejecutores. Entonces lo que estamos haciendo en esta primera etapa del proyecto GovTech es ir a levantar en el terreno con los entes ejecutores los procesos para poder comprenderlos e incorporarlos en el diseño de la maqueta. Ahora, sobre en particular cómo funciona GCL y cómo ha sido la experiencia del apoyo del banco al Ministerio de Desarrollo Social, me gustaría pasarle la palabra a mi colega Alejandro Barahona, que ha estado también participando de ese proyecto. Muy bien, muchas gracias, don Alejandro. Muchas gracias, buenos días a todas y a todos. Efectivamente, el proyecto GCL, Gestión Cierto Social, Cierto Local, se ha venido trabajando con el Ministerio de Desarrollo Social y se ha ido trabajando paulatinamente en el tiempo, a través primero, ¿cierto?, con municipios pilotos, que fueron 6, ¿cierto? Luego se amplió a 52 y actualmente se está implementando en cerca de 200 municipios del país. ¿Ya? La gracia de este proyecto es que la plataforma tecnológica está interoperando con los distintos programas sociales que se manejan al interior, ¿cierto?, del Ministerio de Desarrollo Social, como también de otras instituciones a través del Registro de Información Social, que es conocido como RIS. ¿Ya? Esta plataforma básicamente integra información del Registro Social de Hogares, ¿ya?, a través de canales de interoperabilidad que están obviamente con los resguardos de seguridad y de encriptación de datos, obviamente, dado que son básicamente atenciones que ocurren en los municipios con el fin de poder, ¿cierto?, garantizar una mejor gestión en la atención social de cada uno de los casos de los ciudadanos que van hoy día a ser, ¿cierto?, atendidos en los municipios. Por tanto, esta propuesta de plataforma tecnológica para el tema de violencia de género, la idea es que pueda recoger ciertos datos que son necesarios para complementar la atención en la gestión de caso, en el caso que así se requiera. No es que se traspase toda la base de información, sino más bien son casos particulares que apuntan a mejorar una mejor atención en la primera instancia que se requiera, ¿ya? Todo esto se hace básicamente con los protocolos de seguridad. Estamos alineados a lo que hoy día nos mandata
gobierno digital, ¿cierto? Por lo tanto, todas las conversaciones también se están llevando con esa institución para garantizar que el bus de interoperabilidad efectivamente se logre de la manera mejormente posible y más, ¿cierto?, transparente. ¿Ya? El intercambio de información con GCL básicamente son datos puntuales, como bien decía, y eso básicamente va a enriquecer cualquier gestión de caso que se permita relacionar para esta nueva plataforma que se está conformando. Gracias. Muy bien, muchas gracias, don Alejandro. Le ofrezco hablar a la presidenta de la Comisión de Mujer, la senadora Claudia Pascual. Muchas gracias, presidente. Saludar a la ministra, al equipo y a todos los representantes del Banco Mundial, a todos los senadores y senadoras. Reiterar mis disculpas por el atraso, pero ya fueron explicadas. Solo quería comentar, a modo de las preguntas que salieron tanto la semana pasada como hoy, que se compara el BUD, digamos, el Banco Unificado de Datos, con la propuesta que hace hoy día el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género al calor de este proyecto de ley, de esta nueva plataforma. Solo quiero comentar en favor, digamos, de esta nueva propuesta que hace el Ministerio, es que este es un mecanismo para gestionar la atención de las mujeres que viven violencia de género, a diferencia del BUD, que era un mecanismo unificado de datos para la gestión de la información sobre quienes cometen delito, digamos, ¿no? Y por lo tanto creo que esa instancia es relevante y es menester traerla a colación, porque creo que es absolutamente determinante, digamos, de la diferencia en los procedimientos y en la voluntad de las instituciones para poder participar de este sistema unificado de información. Nada más. Muchas gracias, presidenta. Senador Gustavo Sangüesa. Gracias, presidente. Consultarle a los expositores, bueno, agradecer la presencia de la ministra, el equipo, y también de los expositores. Hay un tema que, o sea, los sistemas siempre son vistos como en forma general, ¿ya? Y como siempre pensado desde el nivel central. Yo represento una región que tiene mucha ruralidad. Por lo tanto, la sensibilidad de los datos que están en el sistema también requieren un mayor resguardo, porque hay un fenómeno social que la gente se conoce mucho más y por lo tanto lo que va a existir en este sistema el día de mañana es información muy sensible y que tiene que tener su resguardo, pero no solamente desde el punto de vista tecnológico. Entonces, la pregunta es, ¿va a haber alguna diferenciación en aquellas comunas, por tamaño de comunas? ¿Es diferente vivir en una comuna donde hay 1 millón de habitantes o en una como las que tenemos en Ñuble de menos de 5.000 habitantes? Entonces, si el sistema va a tener esa sensibilidad también y no va a ser algo solamente pensado desde el nivel central. Perfecto, ofrecemos la palabra para poder contestar la pregunta. No sé si el Banco Mundial o el propio Ministerio quiere contestar la inquietud del senador Sangüesa. Yo puedo comenzar. En este caso, a ver, o sea, la información actualmente se levanta. O sea, cuando una mujer va y va a registrar un caso, hay alguien que levanta la información, algún servicio. Entonces, lo que queremos básicamente es mejorar ese levantamiento, ¿no? También a nivel municipal. O sea, la idea es que justamente este levantamiento se haga de una manera mucho más ética, respetando a la persona y también que tenga un dato más confiable, ¿no? Una información más confiable. Entonces, esa es la propuesta. Efectivamente, la idea es que los municipios sean los entes ejecutores de esto. Estamos haciendo los procesos del pilotaje con los mismos y ahí le paso la palabra a mi colega Alejandra, que puede dar más detalle de esto. Muchas gracias. Alejandra. Sí, efectivamente, la pertinencia territorial, que es lo que llamamos nosotros, está en el centro del trabajo, no solamente de GovTech, sino también de las recomendaciones que hemos venido haciendo a la unidad de violencia de Cernamec desde 2020, y tiene que ver con la capacidad de gestión que puede tener cada uno de los municipios según su tamaño.
Sabemos que existen municipios que tienen una tremenda capacidad de gestión y otros que quizás por las condiciones geográficas, en este caso las rurales, no. Y como ejemplo me gustaría contarles lo que se hizo para planificar el sistema de gestión social local, en donde se categorizaron a los municipios según tamaño. Entonces están los municipios tamaño S, M, L y XL, un poco homologando las tallas de la ropa, y según eso se fue escalando la implementación del GSL. Nosotros esperamos hacer lo mismo y es por eso que estamos dedicando todo este tiempo a ir a los municipios y a evaluar, como decía antes, los procesos y observar cómo este módulo se puede acomodar a las distintas realidades de los territorios. Eso. Perfecto. Muchas gracias a Alejandra Sáez. Senador Galilea. Gracias, presidente. Una pregunta al Ministerio. Ya sabemos que existe esta gestión social local con el Ministerio de Desarrollo Social, que está intentando hacer este trabajo con los municipios. Está este programa que busca llegar a la plataforma integrada de datos, en fin, de acuerdo a todo lo que acaba de exponer el Banco Mundial. Quería preguntarle al Ministerio, a propósito de la ley de presupuesto, ¿qué programa específicamente apunta a esto? ¿Cuántos recursos le quieren destinar? Y tengo la preocupación, por información que salió en prensa, ¿no?, de que todos los programas en la revisión ex ante que hizo el Ministerio, me estoy basando en lo que publicó el Desconcierto nomás, no repito como loro, habrían sido objetados técnicamente. Eso, por supuesto, que se puede superar. Hay muchos programas que sufren esa calificación en sus inicios, pero hoy día están todos objetados técnicamente. Entonces, quería saber qué programa específicamente apunta en esta dirección, cuántos recursos el Ministerio piensa destinar a esto y cómo piensa superar las observaciones técnicas que el Mideso le ha planteado hasta este momento. Gracias, presidente. Gracias, senador. Ministra. Muchas gracias, senador, por la pregunta, porque creo que además nos permite aclarar información que yo creo que fue dada con la búsqueda de un buen periodismo, pero sin conocer en detalle cómo es el ciclo presupuestario del Estado. Ahí al respecto, primero la nota inicial dramatiza la cuestión de las observaciones técnicas, que son parte del proceso, que en este caso no afectan la continuidad de los programas existentes. Primero, no todos los programas del Ministerio fueron a ex ante. De los programas del Ministerio fueron a ex ante 6 de los programas del CERNAMEC. No fueron a ex ante ni han tenido objeciones técnicas toda la línea programática de violencia contra las mujeres. Creemos que el Ministerio de la Mujer, a través del Servicio Nacional de la Mujer, tiene distintas líneas de programas, unas, por ejemplo, que tienen que ver con autonomía económica, otros que tienen que ver con salud sexual y maternidad, otros que tienen que ver con participación política y, por supuesto, también la que tiene que ver con violencia contra las mujeres. De los de violencia contra las mujeres, ninguno fue a evaluación ex ante, y esos son, por supuesto, siempre los presupuestos más grandes de la partida 27, que es la del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género. De los 6 programas que fueron llevados ex ante, 4 de ellos fueron llevados voluntariamente por nosotras como Ministerio, porque nos interesaba poder someter como voluntad mía como ministra y también de la subsecretaria Vidal, porque nos interesaba poder mejorar nuestros procesos, y de los que son llevados voluntariamente, 2 son programas nuevos. El primero es el programa de Buenas Prácticas Laborales con Equidad de Género, que es un programa que hasta ahora había sido una línea programática del Servicio Nacional, que está muy validada en los territorios y tiene una buena evaluación de los municipios, pero queríamos abrirlo como programa presupuestario para fortalecer precisamente en un momento de crisis económica todo lo que tiene que ver con apresto laboral, apoyo a la inserción laboral y también el emprendimiento y el fomento productivo de las mujeres. Los procesos, digamos, de evaluación ex ante para programas nuevos siempre llevan más tiempo. En segundo lugar, el programa Mujer Emprende, que es un programa nuevo también dirigido específicamente a la línea de fomento productivo y fomento al emprendimiento, orientado a asegurar beneficiar a las mujeres que son del perfil de usuarios del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género. Me permito hacer un poco de historia. Actualmente, y por herencia, digamos, continuidad,
porque ya está instalado y, digamos, no fue considerado pertinente así, pero actualmente el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género le otorga 2.800 millones al Cercotec, le transfiere 2.800 millones al Cercotec para el capital abeja. Lamento informar que de la asignación de esos concursos del capital abeja, menos de un 30% asiste a mujeres y un porcentaje aún más pequeño a usuarias del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género. No, eso no, quien hizo el convenio no se ocupó de aquello, pero además hay algo que tiene que ver con el perfil del usuario del servicio. ¿Quiénes llegan a Cercotec? A Cercotec llegan personas que ya tienen formalizado su emprendimiento, que ya tienen cierta escala de venta y pueden postular, que no es el mismo perfil de las usuarias de nuestro programa de mujeres jefas de hogar que por primera vez están aventurándose en el empleo o están buscando formalizar cuestiones que son microemprendimientos de alimentación. ¿Puedo enviar el informe de ejecución de la abeja Emprende? Si hay alguna duda. Pero bueno, esa es la razón de buscar el programa de Mujer Emprende, que es para asegurar oferta programática de emprendimiento específico para un perfil de mujeres que no tiene formalizado su emprendimiento y que no tiene entonces la escala para poder llegar a FOSIS, INDAP y toda la escala que están en otros servicios que, me permito recordar además, tienen objeciones técnicas y 2 informes presupuestarios en otros servicios negativos, ya el 2018 y el 2019, que son los 2 informes de la DIPRES respecto a presto laboral para mujeres, que precisamente critica que todos apuntan a un perfil de mujeres que ya tienen formalizado, que es precisamente lo que nosotras no atendemos. Y se hace cargo de la experiencia que hemos tenido como Cernamec respecto a las mujeres emprendedoras, por ejemplo, que cuando tienen que enfrentarse al formulario número 20 de Cercotec, muy pocas cumplen los requisitos, ni que hablar de Corfo o de aquellas cuestiones que tienen aspectos de apoyo a crédito, ¿cierto? Los otros 2 programas que llevamos voluntariamente son de Mujer Participación Política, que tiene un órgano ejecutor, que era la Asociación de Municipios, y el de Mujer, Sexualidad y Maternidad, que fueron a evaluación, pues fueron reformulados sustantivamente para poder ajustarse de mejor forma a sus objetivos. Fueron creados el 2015 y necesitan una reactualización tanto a la luz de la actualización de la normativa vigente como también a que la situación no es la misma que la del 2015. Tenemos un retroceso de una década y, como bien saben y muestra la evidencia sustantiva y sistemática, los retrocesos en autonomía económica siempre conllevan retrocesos en todas las otras, digamos, aspectos de la vida de las mujeres. En conclusión, no puede decirse que todos los programas sociales del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género para la Ley fueron objetados técnicamente. En primer lugar, los programas sociales más importantes del Ministerio, que son los de atención, prevención y reparación de violencia contra las mujeres, no tienen objeciones y además esos son específicamente los que tienen el mayor aumento presupuestario y mayor importancia en el presupuesto total de la partida. Ahora, las objeciones técnicas, porque no son lo mismo todas las objeciones técnicas que se pueden hacer desde la Subsecretaría de Evaluación Social y la DIPRES. En el caso de los programas de continuidad, un instrumento para la reformulación de los proyectos es precisamente la objeción técnica, que muchas veces es especificar mejor el perfil de usuario, el objetivo específico o el objetivo general, y que no tienen que ver con una objeción al programa per se, sino buscar un mayor abundamiento de detalles. El efecto de merma que se indica por parte del especialista consultado en la nota opera en el rango de financiación que define DIPRES en el Ministerio y, por lo tanto, no afecta. Ahora, ¿qué programas trabajan con la maqueta que estamos trabajando con el Banco Mundial? Son precisamente las maquetas de atención, prevención y reparación de violencia contra las mujeres. Y me voy precisamente al ejemplo a la pregunta del senador Sangüesa para poder graficar explícitamente cómo funciona hoy el sistema y cómo queremos que funcione, ni siquiera en la etapa final que incluya Ministerio Público y Poder Judicial, que eso es ya la etapa final, y no la más relevante, porque eso es cuando el delito ya ocurrió y a nosotros nos interesa mejorar la detección y la prevención. ¿Cómo funciona hoy en el Ñuble? ¿Cómo funciona hoy en zona rural, por ejemplo, los dispositivos? Tenemos, por ejemplo, el dispositivo, no sé, a ver, un caso que tuve que ver el fin de semana, de Portezuelo. Tenemos el dispositivo de Portezuelo y tengo una llamada de emergencia, una llamada de atención respecto a Ñipe.
lo atiende Ñipas, y lo atiende en el centro de lo atiende el Centro de la Mujer de Portezuelo. ¿Qué ocurre con el Centro de la Mujer de Portezuelo? El Centro de la Mujer de Portezuelo le pregunta, con un gran esfuerzo, porque el 2018 su dotación fue reducida a 1/3, como toda la dotación de atención, prevención y reparación. El Centro de la Mujer le pregunta, busca si puede tener, cumple los requisitos, las suposiciones para poder tener una representación jurídica, primero, si esto cumple las características de delito. Segundo, ¿qué hace? No necesariamente, porque está a 20 kilómetros. Así que hay una conversación, cuando hay una llamada telefónica, esta ingresa al SAT, al sistema de atención, y se vincula con Carabineros. Y luego de la emergencia viene el Centro de la Mujer, lo cual ya nos tiene un rango de tiempo distinto, en el que puede haber ocurrido una insistencia familiar u otros. Segundo, ¿y qué ocurre ahí? El Centro de la Mujer pregunta, en el caso de que haya un supuesto delito, una posibilidad de poder formalizar, se deriva a Fiscalía, porque no todos los delitos son representables por el CERNAMEG. Tenemos ya 3 actores del Estado que preguntan, y eso es factor de desistimiento. En la Fiscalía tienen un mantra que yo reitero, a menor acompañamiento, mayor desistimiento. Y entonces ya tenemos 3 instituciones distintas que preguntan. En ese intertanto pueden ocurrir, y ocurre también, hay al menos un 45% de femicidio en promedio, eso se va repitiendo, que se cometen con cautelares vigentes. Entonces, puede ocurrir, por ejemplo, que la mujer se cambia, se va donde un familiar, ¿cierto?, para poder salir de la casa. Y, no sé, se va a Chillán. Y si se va a Chillán, entra de nuevo a un Centro de la Mujer. Y se puede tener continuidad. Si hay mucho esfuerzo, y que lo hay, me consta, de las funcionarias del Servicio Nacional de la Mujer, ella va a notificar telefónicamente, porque no tiene un sistema de gestión de programas que no es interoperable, va a notificar telefónicamente si mantuvo el contacto con la usuaria, va a ir, esta mujer no tiene una causa vigente porque no dio para formalizar, pero está bajo una situación de violencia o amenaza. Y volvemos a empezar todo de nuevo con el Centro de la Mujer de Chillán. Consecuencias prácticas de eso en casos de violencia de riesgo claro. Por ejemplo, si sabemos que las mujeres se demoran en promedio 7 años en denunciar judicialmente, y sabemos también por la evidencia disponible que el daño causado, el nivel de agudización de la violencia luego de 7 años no es el mismo. Las agresiones que se cometen luego de 7 años de violencia intrafamiliar no son las mismas que las que se cometen luego de 1 año, ¿cierto? Y el estado en el que está la mujer, de sumisión, de enajenación, de daño en salud mental, de daño físico incluso también, no es el mismo 7 años después. Entonces, si esos antecedentes se pierden, ¿qué pasa? Llega a comisaría, donde se aplica la pauta unificada de riesgo que se ha trabajado en conjunto con Carabineros de Chile, que nosotras ahora tenemos un acuerdo con Carabineros de Chile en el marco del Plan Nacional de Seguridad Pública de volver a reactivar las salas de familia que permitieron esa capacitación en algún momento, y aplica la pauta unificada de riesgo, pero no tiene ningún dato que le arroje que aquí hay una trayectoria reiterada, por ejemplo, de atención y llamadas de urgencia asociadas al RUT de esta mujer. ¿Qué significa eso? Que esa pauta unificada de riesgo no logra mostrar que aquí hay una mujer que está en riesgo grave, porque tiene una trayectoria de violencia, de modificaciones domiciliarias, de atenciones de urgencia en salud incluso, que muestran que ella no está en riesgo por lesiones graves, que aquí no se requiere una cautelar, por ejemplo, de evitar la salida del país, sino que aquí se requiere una cautelar más gravosa porque hay riesgo grave, de acuerdo a una correcta aplicación de la pauta según los datos disponibles. Pero se necesita que los datos estén disponibles. Eso es la diferencia entre cómo opera hoy el sistema y cómo buscamos que opere. Por eso partimos por nuestro sistema de gestión de programas del servicio, luego pasamos a las otras instituciones como los entes ejecutores a través del sistema de gestión social local y salud, que, de acuerdo a los datos del circuito intersectorial del femicidio, cuando se involucran los servicios de salud, la persecución penal mejora sustantivamente porque los datos disponibles para mostrar evidencia ante el juez también mejoran. Y luego seguimos con Ministerio Público y Poder Judicial
que yo creo que es el nudo más complicado de acuerdo a la experiencia. Aclarado el tema de los programas. Sí, me había pedido el senador Gailea y el senador Durresti. Senador Gailea. ¿Hasta dónde piensa que pueden avanzar con los recursos que han destinado para el presupuesto 2023 con esta base integrada, etcétera? Así, muy breve. Acumulemos las preguntas por el senador Durresti, también había pedido la palabra. Presidente, es muy gráfico lo que señala la ministra, esa secuencia de eterna, y conociendo Ñipa, conociendo Portezuelo, conociendo, hablábamos con Gustavo, conociendo al senador Sangüesa y el secano costero de Ñuble, esas situaciones además que conozco al senador Sangüesa hace como 50 años, entonces y hacíamos recuerdos de eso. Ministra, que bromas aparte, es bueno cuando uno lo sitúa en un territorio, porque ahí se agrava la situación, porque hay mala señal, porque no pasa el bus, porque además vive en Ñipa, pero en la parte rural de Ñipa el camino está cortado, el bus no transita, el funcionario trabaja, o sea, lo que usted dice por 3, digamos, multiplicado por retardo, cambio de turno, que no entró el teléfono. Yo creo que hay un buen avance, que hay un consenso de la brutalidad de esta situación. Yo creo que eso es bueno graficarlo, incluso expresarlo con territorio, porque tú lo multiplicas exponencialmente por las carencias de ese territorio. Yo creo que tenemos que dar el tono nosotros en el proyecto de ley, que lo que estamos votando, lo que vamos a legislar, podamos acortar esa situación, podamos evitar una entrevista más, podamos acortar esos 7 años que intervengamos el primer año. Me parece muy buena no inventar la rueda, sino, por ejemplo, entender que el sistema de salud primaria, es una red muy eficiente. Yo diría que es lo más con más tejido capilar en todo el mayor adhesión social. Además, porque hay un respeto desde el funcionario de entrada en la salud, se le cree, se le respeta, además es vital y anticipa, porque además conoce a la familia, Entonces, yo a veces confío mucho más en esos sistemas que en crear un sistema, superponer un sistema que del propio ministerio creo que a veces no se tiene la capacidad territorial para hacerlo. Volvemos a Ñipa, volvemos a Trehuaco, no podemos llegar. No están en Trehuaco, y no están en Coelemu, en Vega Itata, y no van a estar en Buchupureo y en decenas de lugares donde vive gente y tienen el mismo, y además tú generas una diferencia ante la ley. Lo acordábamos, ministro, usted se acordará, colega, hoy día, cuando a propósito del aborto en 3 causales, interrupción del embarazo, señalábamos la diferencia entre una mujer que es violada en el Tume versus, y puede concurrir a un servicio de salud, versus la que era sujeta de esa misma agresión en una ciudad. Hay una desigualdad, y hay una desigualdad para que la ley que estábamos aprobando pudiera acceder. Trato de hacer esta significación, ministra, perdón, y esto yo creo que da para mucho más, en que la red que hagamos, que creo que es donde muchos nos cautivamos y vamos a estar apoyando, sea la más eficiente, sea más eficiente, y no sea necesariamente, puedo estar equivocado en lo que digo, pero no necesariamente es la del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género. Yo creo que si usted dice que es salud, reforzar ahí, capacitar, incorporar funcionarios, y que eso te permita avanzar más rápido, porque el Ministerio Público, Carabineros, ¿para qué decir? Policías, que no en estos delitos, en estas situaciones, ni en otros, da el asunto. Entonces, no recarguemos, veamos la realidad, y si lo de salud es algo que tiene esa capacidad capilar, y tienen además la competencia, la formación, claro, pero tal vez debiéramos capacitarlos y empoderarlos más y ayudarlos. Solo trato de hacer esa referencia, ministra, que en su relación, que es brutal de verídico, cómo cortamos esas brechas y no vamos a tener capacidad de estar en todos lugares, pero que no haya desigualdad de un delito, una situación que ocurre en una de estas localidades versus la que ocurre en la gran ciudad, donde hay mejor comunicación. Gracias, senador. ¿Podemos tomar el acuerdo de prorrogar hasta las 12:30? Porque tengo que presidir, porque también tenemos pendiente a OFEM. Bueno, entonces hagamos una cosa. Escuchemos a la ministra. Por favor. Rapiditito. Sí.
Sí, yo al respecto a la pregunta, primero el informe financiero de la ley incluye 45 millones y en el presupuesto 2023 la partida 27 incluye 45 millones que son solo para el desarrollo tecnológico. Sí, pero en el informe financiero, pero es porque eso se suplementa, eso es para el primer año. Eso se suplementa con, hay que recordar que esto es para la instalación porque la asistencia técnica viene por Banco Mundial y además viene también por los aportes que estamos haciendo como Ministerio de la Mujer, que en el presupuesto de 2023, tal como está especificado en la presentación, es lo necesario y lo que nos ha solicitado el Banco Mundial para elaborar la maqueta del expediente único, es decir, aquello donde convergen todos los datos. Y aquí creo que es importante una cuestión que es tecnológica. Aquí lo que estamos creando no es un sistema totalmente nuevo, sino un sistema de convergencia de datos. Eso es fundamentalmente la interoperabilidad, porque crea los puentes de digamos, de codificación de la información disponible necesaria para que confluyan en una sola. Y ya está considerado, porque para poder llegar a esta maqueta, el Banco Mundial hizo un estudio, como señalaban Manuel y Virginia, de al menos 3 años previos, en los cuales actores fundamentales fueron todas las instituciones ya intervinientes en el circuito intersectorial del femicidio, entre ellos los servicios de salud. Entonces, por hacer una analogía media chasquilla o gafiteriana, quiero decir que aquí no se trata de que estemos montando un tendido eléctrico nuevo, ¿cierto? Sino que estamos permitiendo hacer las conexiones con el nuestro para que confluyan aquellos datos en nuestro sistema de gestión. Una subestación. Bueno, yo estudié periodismo. No le... Sí, sí. Muchas gracias, ministra, y vamos a escuchar, aunque sea en comité, porque ha estado esperando y la invitamos a la directora ejecutiva de AOFEM, la señora Danitza Pérez. Tiene la palabra, Danitza. Muchas gracias, presidente. Saludo por su intermedio a los honorables senadores y senadoras que están presentes. Para nosotras, primero que todo, es muy importante y significativo que comencemos a avanzar en la tramitación de este proyecto tan esperado y tan importante y que tiene además una mirada multicomprensiva del fenómeno de la violencia, tratando de abarcarla de distintas aristas, pero poniendo especial énfasis en cuestiones que tienen que ver con la prevención. Una muestra de este entendimiento tiene que ver también con la incorporación de estas diversas formas de violencia que se han ido trabajando y que se traduce en esta visión interseccional que dialoga con otros contextos que la potencian o que especializan ciertos elementos y que además incorpora en este caso dentro de las indicaciones, por ejemplo, la tipificación o el reconocimiento más bien de la violencia vicaria como estas situaciones que además se han vuelto cada vez más frecuentes en nuestro contexto y que vulnera los derechos de los niños, niñas y adolescentes ahora como víctima directa de violencia de género, que va en la línea también de lo que el derecho internacional de los derechos humanos ha trabajado en esta materia. Otro punto que nos parece muy importante y que se ha conversado durante toda esta sesión es precisamente esta plataforma unificada de datos, el sistema integrado de información que va a permitir tener mayor y mejor información sobre el fenómeno de la violencia, centralizándolo y permitiendo un análisis de manera más acabada, que además confiamos se va a traducir también en la creación y la implementación de políticas públicas que permitan mejorar la reactividad al fenómeno, como también las instancias de prevención y concientización que reduzcan significativamente la prevalencia de esta violencia. Y acá es muy importante además que se pueda realizar un trabajo coordinado entre los distintos agentes públicos involucrados en materia de prevención, investigación, sanción y reparación y que también participan en los distintos momentos en los cuales la violencia se manifiesta. Y en ese sentido creemos que es un gran avance la incorporación de estas plataformas, que además ha sido una de las problemáticas importantes que hemos visto en la forma en la que se aborda la violencia en nuestro país. Además, agregar que hay avances importantes en materia de implementación de estas plataformas digitales como un elemento relevante para la idea de este gobierno abierto, como también la descentralización, el respaldo y la disponibilidad de la información.
Sin embargo, es importante acompañar estos avances con su relativo esfuerzo para aumentar la alfabetización digital, permitiendo que estas plataformas sean de utilidad y accesibles también en distintos contextos, como por ejemplo lo son la ruralidad, en regiones, la presencia de personas mayores y sectores que son económicamente más vulnerables y que no tienen las facilidades para poder acceder a estas distintas plataformas. Entonces, este esfuerzo por la digitalización creemos que también tiene que venir coordinado con acciones que vayan en miras de no solamente sensibilizar, sino también alfabetizar digitalmente. Otro elemento que nos parece particularmente relevante son las definiciones que contempla este proyecto en términos de violencia. Celebramos un concepto único que se ha avanzado. Creemos que, de acuerdo a las indicaciones que se han presentado, es importante no hablar directamente de agresiones, sino que de acciones y omisiones, como lo hace el derecho internacional. Es importante que esta digamos, expresión quede manifiesta en la ley, porque hace una diferencia importante cuando queremos leer si efectivamente estamos dentro de un caso de violencia. Y respecto a otras cuestiones, creemos que en cuanto a manifestaciones, esta idea de la multifactorialidad de la violencia implica también que en materia de prevención y rehabilitación requerimos capacitación de los distintos sectores de la administración pública para adecuar sus conocimientos y con ello la capacidad de acogida. Acá me permito quizás aspirar a un proyecto de ley que vaya orientado, como lo hace Ley Micaela en Argentina, con la capacitación de todos aquellos quienes ejercen una función pública para que estén, digamos, en sintonía con lo que significa la violencia de género y cómo pueden trabajar y aportar a su prevención y reparación. En particular, creo que también puede ser una importante incorporación, a propósito de los últimos debates en nuestro país, la definición de violencia político-sexual, que ha sido una de las cuestiones que se ha debatido y que no se encuentra tipificada, aspirando a que esta ley marco sea finalmente un cuerpo normativo que agrupe todos los tipos de violencia y que nos permita aunar en una sola ley toda la normativa que hoy día está desagregada en nuestro país, pensando solamente, por ejemplo, en el acoso. Hoy día tenemos tanto acoso callejero como acoso en el ámbito académico, acoso laboral, y todas ellas son leyes distintas que debiesen estar integradas. Ahora, considerando que tenemos una definición de violencia de género en esta ley, es importante que le demos un empuje y que esta ley avance, dado que nos va a permitir que otra normativa que hace referencia a lo que es la violencia de género, sin una definición previa, tenga un contexto que permita entender las dimensiones de la violencia. Otra cosa importante que creo que es importante destacar es la incorporación del Plan Nacional, que se menciona también dentro de las indicaciones. Creemos que este es un tremendo aporte del proyecto que va a permitir proyectar intervenciones, ya sea como política pública o programas a nivel de Estado y no de gobierno, dándole continuidad y estabilidad a los proyectos que se están realizando en materia de prevención. Y finalmente destacar también la comisión interinstitucional propuesta, que podría determinar responsabilidades y acciones para combatir el fenómeno de la violencia estructural y multidimensional, pero esperamos acá que los reglamentos que se dicten sobre el contenido de esta comisión, digamos, sean claras de acuerdo al mandato y las responsabilidades que va a tener esta comisión, precisamente para que no se convierta en una mesa de trabajo que finalmente termine siendo una referencia en materia de violencia, pero que no tenga injerencia directa en lo que se está gestando y coordinando dentro de los distintos actores que se van a ver involucrados. Como organización trabajamos también en una serie de comentarios sobre cuestiones particulares del proyecto de ley, en particular en materia de tipificación penal y todo lo que tiene que ver, digamos, con esa área. Algunas que van dirigidas a cómo se entiende la debida diligencia, la situación de riesgo inminente, el delito de maltrato de la mujer en el contexto íntimo, las medidas accesorias comunes a familia y penal también que se señalan. Muchas de ellas se valoran positivamente, especialmente porque permiten dar una avance importante y creemos que en ese sentido las indicaciones que se han trabajado desde en particular el Ejecutivo van en la línea de dar coherencia al texto definitivo y salvo algunas adecuaciones que nos gustaría poder hacérselas llegar a la Comisión, precisamente atendido el tiempo y las dificultades que nos presenta para poder explayarnos sobre este punto. Y con eso, presidente, nada más que agradecer la instancia. Nosotras estamos disponibles
para aclarar, pero como les comentaba, tenemos ya una minuta trabajada, al menos en todo lo que tiene que ver con el ámbito penal y que nos gustaría poder hacérselas llegar. Muchas gracias, presidenta. Perfecto, muchas gracias a la directora ejecutiva de la Asociación de Abogadas Feministas de Chile, AOFEM, Danitza Pérez. No sé si hay alguna pregunta de parte de las senadoras y senadores. Bueno, muchas gracias, Danitza y AOFEM, que siempre nos ha acompañado el trámite de estos proyectos. Ocurrió el proyecto de acoso callejero y en otros también que hemos trabajado con ellas. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, se levanta.